¿Cómo están, amigos de Sabes.cl? Gusto en saludarlos. Estamos en un nuevo Mano a Mano y esta jornada nos acompaña don Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, quien está de visita acá en el Biobío. Ministro, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Haciendo la bajada de la cuenta pública que tuvimos hace algunas horas. Haciendo un diálogo a propósito de los conceptos, de los enfoques, las obras y las tareas de aquí al final de este gobierno. ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Algunos causaron polémica, como la agenda valórica. Sí. Mire, yo creo que fue un discurso global, un discurso bastante global. Alguien ahí decía que era como un relato más global, porque parte, en primer lugar, llamando en el país a la capacidad de colaborar entre todos, asumir muchos temas como temas nacionales, más allá de un sector que los resultados nadie puede decir son míos de un sector, sino que hay que entender que son desafíos de todos, porque estamos frente a temas de carácter más civilizatorio, de otra envergadura, el tema de seguridad, el tema de crecimiento, el tema de la protección social, el tema del cuidado, el tema de los derechos humanos, son temas de esa envergadura. Pero, por ejemplo, hay cuestionamientos desde la oposición, desde la iglesia, con la agenda valórica. Usted habla de, hagamos un debate democrático. Mire, este tema ha pasado distintas veces en el Parlamento, han habido distintos momentos de debate. Por ejemplo, el tema de la eutanasia, de hecho es un proyecto de ley que ya está en el Senado, que pasó por la Cámara y está en el Senado. Y se paró el debate, porque a los chilenos nos cuesta debatir sobre temas que no son inmediatamente coyunturales del momento, y nos cuesta discutir conceptos más generales. De hecho, se ha visto en otros momentos que nos metemos en lo general y nos perdemos. Y bueno, yo creo que aquí el presidente dijo, aquí es importante que estos temas se debatan en el país, se debatan democráticamente, y se debatan temas de ahora y temas también de otro carácter, porque dijo el tema del Sename, dijo constituyó discutir qué es lo que fue lo que ocurrió, por qué ocurrió eso. Imagínense lo que eso significa. Bueno, y además los temas valóricos que usted señala, del aborto legal, como se plantea, y de la eutanasia, para abrir un debate. Hay distintas opiniones, no puede ser que la única opinión pueda ser la de un obispo. Pueden haber distintas opiniones y eso hay que discutirlo. Las encuestas dicen que la mayoría de la gente tiene una cierta opinión que hay que tenerla presente. Aquí la mayoría la tiene, en el Congreso la tiene más bien la derecha. O sea, esto no es llegar y decir que porque se plantea, esto se va a dialogar, y eso es lo propio de la política democrática. Conversar las cosas, tener distintos puntos de vista, y se van acumulando condiciones para en algún momento decidir. También en la cuenta pública el presidente le recordó una tarea que tiene usted, pues, que es el plan de emergencia habitacional. ¿Cómo vamos con esa tarea? Mire, vamos desde el punto de vista nacional, vamos avanzando, vamos bien, estamos con 122.000 familias que han recibido vivienda, tenemos 120.000, 121.000 de hecho en construcción, en ejecución, pero no por eso podemos cantar victoria. Nos falta para llegar a la meta y nos quedan 22 meses para llegar a la meta y estamos tratando de cumplirla y creemos que lo vamos a cumplir, pero esto no es fácil porque tiene obstáculos, tiene los créditos bancarios, tiene el obstáculo del financiamiento, además de las propias dificultades de nosotros a veces para tener la eficacia que se requiere, porque la verdad que ser eficaces en vivienda hoy día supone hablar mucho con cada empresa, tenemos que pedir a las empresas que trabajen los días sábados como trabajaban antes trabajaban más, no trabajaban solo 5 días, sino que trabajaban un día más porque eso les permitía avanzar más en la obra. Las obras se demoran mucho en Chile, se demoran mucho y es necesario cortar el tiempo. Pero otro tema que usted hablaba de ir a hablar con los bancos. Está difícil acceder al crédito, también está bastante cara la vivienda. El presidente hace unos días hablaba de coñetes. ¿Cómo se interlocuta con todo esto? Mire, usted que sabe estas cosas, ¿qué rol cumplen en la sociedad de los bancos? Los bancos tienen que, por un lado, defienden los ahorros de las personas que depositan y buscan rentabilidad, pero por otro lado, ayudan a que la economía se mueva. La dimensión financiera, el flujo financiero es clave para que se mueva. Y en el caso de la construcción, en una de las etapas del proceso requieren crédito. Entonces, hoy día hay problemas de acceso, porque en primer lugar se evalúa a la empresa curiosamente por cada proyecto, no por la empresa. Y hay proyectos, a una empresa le dijeron que porque tenía un proyecto, tenía una rentabilidad de 5%, no le parecía razonable, y no miran la empresa en su conjunto, sino que miran un proyecto. Cosas de ese tipo que no nos parecen las más pertinentes. Creemos de que el ahorro previo que se pide, hemos sacado varias normas para tratar de enfrentar eso tanto para el crédito a la familia como el crédito
como los créditos a las empresas. Pero eso hasta ahora, lo que más va a ayudar en definitiva es la baja de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central. Ayer lo hablábamos con la propia presidenta del Banco Central, que era importante que esto se mantuviera y hacer un seguimiento del efecto que esto tiene. Ministro, sucintamente, ¿hay voluntad de los bancos para colaborar en este plan que están haciendo? Mire, cuando se habla de eso hay gente que dice si los bancos son para ganar plata. Los bancos cumplen una función social también, no para que pierdan plata, sino que ganando plata, que tengan presente, tengan en cuenta que el crédito, los flujos financieros son necesarios para que se muevan áreas de la economía. Solamente le diría eso porque me dijo que tenía que ser cortito. Oiga, el año pasado acá lo tuvimos bien seguido con el plan de reconstrucción tras los incendios forestales. ¿Cómo ha avanzado eso? Mire, nosotros hemos avanzado más lento de lo que esperábamos, hemos enfrentado obstáculos que hemos tomado muy en cuenta para ver cómo lo hacemos ahora en Valparaíso. Y los obstáculos han sido en algunos casos porque las normas son muy rígidas y no tienen la flexibilidad de acuerdo a las distintas realidades, y hay muchas realidades diferentes. En segundo lugar, se optó por un tipo de vivienda de emergencia que era una vivienda muy exigente, porque tiene un costo mayor y porque tiene exigencia de instalación que en medio de los cerros y casos aislados más difícil. Hubo obstáculos que hemos aprendido de ellos, ¿eh? Ahora se está avanzando más, le podrán informar del porcentaje de vivienda que ya de familias que ya tienen el subsidio y otras que han empezado su construcción o que ya la terminaron. Todavía nos falta. Y en base a eso, ¿qué lecciones se sacan del proceso que vivimos acá en el Biobío para lo que van a tener que enfrentar ahora en la quinta región? Hemos sacado varias lecciones, pero la principal es que la norma tiene que hacerse de acuerdo a las realidades, para realidades, y no adoptar las normas que se hicieron para otras realidades forzándolas. Y es una cosa que aquí influyó mucho. En segundo lugar, al resto del Estado hay que exigirle. Acá hubo un problema con salud, que no iba a hacer los análisis de la agua, no cumplía un rol en los tiempos previstos. En algunos casos lo hizo rápido, pero en otros casos no. En segundo lugar eso. Y en tercer lugar, esto de hacer que el presupuesto de la región sea el mismo presupuesto para la reconstrucción, es también algo que genera problemas. Y genera problemas porque tienen que sacar adelante, en este caso, el plan de emergencia, otras tareas, pero ese mismo recurso hay que usarlo para la reconstrucción. Lo que le hemos hecho ver ahora en el caso de la región de Viña del Mar, de la comuna de Viña del Mar, Quilpué y Villa paralelo, solo para la reconstrucción. ¿Y ahí cómo, un fondo especial para la reconstrucción. ¿Y ahí cómo interlocutan, por ejemplo, con los gobiernos regionales? Es un problema. Efectivamente, nosotros creemos que hay que repensar la estructura en general de las reconstrucciones, porque hemos tenido una muy buena relación con el gobernador, él ha colaborado bastante. No ha habido problema, y a nivel de todo el gabinete regional se informa, nuestra CEREMI va, informa, y a veces va gente del equipo que ya tenemos un equipo de reconstrucción allá. Ministro, lo llevo a otro tema ya un poquito más peliagudo, que tiene que ver con el caso de convenios. El año pasado fue un duro golpe para la gestión del Ministerio de Vivienda, el caso convenio. ¿Qué lecciones se sacan a futuro? Porque ya se ha ido modificando la forma en que se interactúa con estas organizaciones de la sociedad civil, estos terceros, pero ya desde un punto de vista más de la forma de trabajo del Ministerio, del Serviu, ¿qué lecciones se van sacando ya, a casi un año? Esto fue muy duro para el Ministerio. En la historia del Ministerio, que se creó en 1965, por la información que tenemos, nunca había ocurrido algo que tuviera un efecto de esta naturaleza. Han habido otros casos de corrupción, pero que más acotados, más restringidos, en fin, y que se identificó más rápidamente dónde estuvo el foco. Acá esto es algo extendido porque tenía que ver con los campamentos. No tanto por el presupuesto, porque esto es el 0,3% del presupuesto del Ministerio, que es importante de todas maneras, pero esto tiene que ver porque era un presupuesto destinado a trabajar con los propios campamentos, que son los sectores más afectados por la situación general. ¿Qué lecciones sacamos? Sacamos como lecciones que hay que modernizar el Ministerio, porque nosotros partimos en este programa y en muchos otros diciendo queremos reorientar, pero trabajar con la institucionalidad que había, o sea, teníamos tiempo para cambiarla. En este caso se usó la institucionalidad que heredamos de los gobiernos anteriores, que fue una institucionalidad que además era muy propia de cómo se trabajaba con los municipios, y no se creía que podían surgir conductas como las que surgieron desde las fundaciones. Nos sorprendió eso. Bueno, y eso no debe ocurrir. Entonces ahora se ha cambiado, se ha modernizado, se exigen muchas cosas que surgieron de esta experiencia y ya estamos trabajando de otra manera. De hecho, hemos suspendido el nuevo trabajo con las fundaciones mientras esto no madura institucionalmente, y estamos haciendo muchas obras vía los Serviu. O sea que lo que tiene que ver con campamento y que hay que urbanizarlo y hay que hacer los loteos, hacer con proyectos con los Serviu que tienen una experiencia mayor en eso.
Pero el serbio igual puede externalizar, por lo tanto ahí igual puede... Sí, pero externaliza dentro de las reglas que tiene el serbio, que son mucho más fijas, mucho más precisas, y la ocupa permanentemente para todos. O sea, ellos para ciertas cosas tienen que licitarla con ciertas claves, los proyectos se evalúan de determinada manera, en fin, hay una forma mucho más rigurosa. Las obras que se hacían en el sistema con las fundaciones eran ambiguas. No sé, hoy día nos cuesta mucho ver cada obra a qué mandato del convenio respondía, porque en algunos casos incluso cambiaron en el camino y no hicieron los cambios formales, no en esta región, pero en otras regiones. Y ya de un punto de vista más personal, ministro, ¿cómo lo ha vivido usted? O sea, me ha hecho pensar harto como... O sea, yo estaba en una etapa de la política, de la vida política, que estaba saliendo de esto. Se me plantea trabajar en el ministerio, lo he hecho con mucho gusto y con honor trabajar con el presidente Boric. La verdad que esto surgió como una sorpresa en el camino, y el tratamiento que en un momento hubo de distinta gente. Pero finalmente la acusación constitucional fue rechazada con más votos que ninguna de las otras, y la verdad que es algo doloroso, sobre todo las cosas que alguna gente dice, ¿no? Porque no hay gente que no estudia, algunos parlamentarios se refieren y no conocen mucho los temas, se confunden distintos temas, en fin, bueno, fue doloroso y espero que termine el juicio, que termine todo el proceso y se sepa exactamente cómo fue. ¿Sintió que Tatiana Rojas le ocultó información, traicionado por ella? No, yo nunca, pensando que ella era usaría la palabra traicionada porque no lo sentí así. La verdad que ella tuvo información, pero mucho antes y nos la entregó, la subimos recién el 16 de junio cuando esto ya reventó y salió por todos lados. Pero mire, yo a ella la valoro mucho como fue y como en general, y esto yo creo que fue algo que sorprendió a ella también mucho. Y bueno, debería haber dado a conocer los antecedentes antes. Oiga, ministro, usted alguien que sabe de política. ¿Cómo ha visto estas discusiones que han surgido? Ya lo saco de los temas del ministerio y todo, hablemos un poquito más de la política dura, de la contingente. ¿Cómo ha visto usted toda esta discusión que ha surgido entre la oposición, el oficialismo, del antigabrielismo? ¿Cree usted que hay antigabrielismo? Mire, yo ayer me lo preguntaron en un par de entrevistas y dije que eso no lo contestaba, porque no. Pero yo creo que el gran problema es que tenemos un debate político que no está a la altura de las exigencias que plantea la historia a esta generación. Y yo en eso no es que me ponga por encima, yo creo que es culpa de todos nosotros, que no logramos construir un debate. O sea, cuando tenemos un problema de seguridad como el que tenemos, que no es solo de origen nacional, que es más internacional, es continental, cuando esto va subiendo y llegando a la calidad de vida de mucha gente, necesitamos pensar eso con más seriedad, con más calma además, porque esto afecta a unos y otros, tenemos que mirar, por poner un tema. Yo creo que el tema del cambio climático, otro tema que no es llegar y tratarlo, decir, mire, que se quemar, o sea, el fuego, las calorías, se habla que hay y la energía que tiene el fuego, se habla que es un incendio de sexta generación, o sea, de otro que fue como lo último de España también. O sea, porque hay situaciones en el mundo que nos están poniendo frente a dilemas, frente a exigencias. Yo diría lo mismo sobre educación. No hay ningún país que diga que está bien en educación y resolvió todos los problemas. Entonces miremoslo con una visión más del conjunto y con una perspectiva más histórica y más amplia. Eso es lo que yo diría. Preferiría, o sea, yo sé que la generación actual de parlamentarios y de políticos está más exigido que otras, porque otras ya estaba como el camino más o menos, pero es cuando la historia pone a una generación frente a ciertas exigencias, hay que responder a esas exigencias. Y en ese sentido valoro harto como lo hace el presidente Boric, porque el presidente Boric busca caminos, a veces puede no tener tanta precisión y busca otro, pero está tratando de responder a los desafíos que la historia le plantea a este gobierno y a esta generación dirigente. Ministro Carlos Montes, gracias por el tiempo con Sabes.cl. Muchas gracias a usted, porque esté muy bien. Y con ustedes nos reencontramos en otra edición de Mano a Mano. Y recuerde que todas las noticias están en nuestro sitio web www.sabes.cl. Hasta otra ocasión.